cómo tratar la muerte, porque es algo que seguro a muchos nos genera emociones un tanto encontradas o un tanto difíciles, ¿no? Entonces, hoy quiero hablarte de cómo tratar la muerte y en un próximo episodio te hablaré del proceso de duelo. ¿Cómo lo vives tú? ¿Te atreves a pensar o incluso a hablar sobre la muerte? ¿Cómo lo vives? Porque el miedo a la muerte, la realidad es que es como un temor general, universal, independientemente de la religión, cultura o raza. Y ocurre que la mayoría de las veces no se suele pensar en la muerte hasta que no ocurre algo que nos lleva a hacerlo, como por ejemplo una enfermedad grave, un accidente, la muerte de alguien cercano, un ser querido. Y sin embargo, sería bueno y sano poder prepararnos para este acontecimiento que a todos nos va a llegar antes o después, con alguien cercano, incluso con uno mismo, y conseguir el máximo estado de paz respecto a este tema cuando llegue el momento de acompañar a alguna persona cercana o incluso hacer ese tránsito nosotros mismos, uno mismo. ¿Y cuál es tu actitud cuando hablas o te hablan de la muerte? Porque a veces estamos en una reunión y nos damos cuenta que si sale el tema hay personas que pueden negarla, no querer hablar del tema, o puede ser que en tu interior sientas angustia al hablar de este tema. Quizá la manera más extendida de todas las maneras en general es simplemente no pensando en ella, como evitando hablar del tema, esquivando todo tipo de conversación o reflexión sobre este tema, como si no existiese, como si nunca fuese a llegar o fuese un asunto realmente tabú. En Occidente lo solemos vivir así, como no hablar del tema es algo como que, bueno, no hablando del tema es como que no está, ¿no? Y sin embargo, hay personas a las que les gusta desafiarla, hay personas a las que no les importa el riesgo extremo porque quizá hay un sentimiento de poder, se sienten poderosos cada vez que de una forma consciente se juegan la vida retándose a situaciones extremas porque tienen quizá la creencia interior de que a mí no me va a pasar nada o quizás están, como decimos a veces, jugando con la muerte y ese juego en alguna ocasión pueda ser el perdedor. Otra forma de encararlo, el tema de la muerte, hay personas que entran en un temor al hablar de ello que les produce angustia. Es como una actitud pesimista y desesperanzada ante la existencia. Y hay personas que reflexionan o se obsesionan con ella haciéndose preguntas existenciales como ¿qué sentido tiene mi vida aquí? ¿Cuál es mi misión? Y si no tengo una misión, no vale la pena que viva. O también cuándo moriré y de qué manera. Son preguntas que hay personas que suelen hacerse en su pensamiento y puede ser un tanto arriesgado o se puede correr el riesgo de que eso se convierta en obsesión y sea un tema como un pensamiento recurrente en su mente. Otra forma de encararla puede ser tomándolo como un alivio. Si la vida para ti es una lucha o un tormento, demasiado esfuerzo, demasiado estrés, demasiadas cosas que atender, quizá pueda ser en tu interior un anhelo conseguir salir de ese círculo a través de la muerte. O, por ejemplo, yo me he encontrado a veces en consulta personas que tienen relaciones muy tóxicas con su pareja y una forma de liberarse, se han atrevido a verbalizar, una forma de liberarse sería que el otro muriera. Claro, hay otras soluciones a adoptar antes que desear la muerte de otra persona, pero a veces el tomar decisiones nos cuesta y es más fácil hay personas que pueden pensar, bueno, si se muere o me muero, se acabó el problema, ¿no? Y en este caso pueden surgir dialécticas reflexiones sobre el suicidio o incluso la eutanasia, ¿no? Cuando el salir de una situación en la vida, la solución es la muerte, se puede pensar en la eutanasia como una solución. Y por último, la actitud más saludable y realista es la aceptación de la muerte como un tránsito final de aquí, de donde estamos. Y en mi caso, mi opinión es como que pasamos a otro nivel. Es como yo sí opino que hay como otro estadio, otro nivel o otro mundo, como lo queramos llamar,
y que la muerte es un paso de aquí, de donde estamos, de la vida, hacia ese otro lugar desconocido. Cuando estamos con esa actitud de esa aceptación, eso nos hace ser más conscientes de que realmente aquí estamos de paso y nos ayuda a valorar la vida, a valorar a las personas, a valorar las situaciones y las personas que tenemos a nuestro alrededor, a agradecer la existencia y todo lo que las situaciones que la vida nos brinda. También, además de la muerte, hay otras pérdidas que son vividas como un duelo. En otros episodios te hablaré de las fases del duelo, pero hoy quiero hablar de las pérdidas. Y es que aparte de la muerte hay otras pérdidas que pueden ser, por ejemplo, evolutivas, propias de la vida, como el final de cierre de ciclos, el final de la vida universitaria, el final de la soltería y iniciar una nueva vida en una relación de pareja, la jubilación, la vejez, el que los hijos se van de casa, por ejemplo, entraría dentro de las pérdidas llamadas evolutivas. Luego estarían las pérdidas materiales, por ejemplo, cuando si sufres un robo, si te arruinas de alguna forma, pierdes tu casa, o si eres víctima de un fraude, pierdes tus ahorros, etcétera, etcétera. También hay la pérdida de capacidades, por ejemplo, la amputación de un miembro, una sordera, una ceguera acusada. Todo esto son pérdidas que también se pueden vivir como un duelo. También hay pérdidas relacionales, por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido, un divorcio, la muerte de una mascota, por ejemplo, también son pérdidas relacionales. Y todo esto es más llevadero cuando cuando tenemos recursos, autoestima o habilidades sociales. Esto nos va a ayudar a afrontar mejor todas estas circunstancias que se pueden dar en algunos momentos de nuestra vida y que las vivimos como pérdidas con fases de un duelo, como si fuera una muerte, aunque no llega a ser la muerte en sí. Y quizá te preguntes, ¿puedo prepararme para comprender mejor la muerte? Sí, nos podemos preparar. Y hacerlo nos sienta bien, porque además de ayudarnos a comprender mejor ese proceso de pasar de la vida a la muerte y aceptarlo, te proporciona o nos proporciona otra actitud distinta también hacia la vida y todas las circunstancias que nos rodean. Nos aporta valores diferentes a nuestra forma de ver las cosas y a sentir de otra manera cómo vivimos las situaciones y las cosas. Algunas sugerencias que te puedo hacer es que, por ejemplo, la vida no es una lucha. Cuando tenemos esa creencia nos provoca que cualquier pérdida la relacionemos con debilidad. Es como que la vida es un esfuerzo constante. Y cuando algo falla, la vivimos con una falta de poder y de derrota y lo vivimos como un fracaso. Por eso no es aconsejable luchar contra ninguna enfermedad. Esa frase que decimos, voy a luchar contra el cáncer, lucha contra una enfermedad. No, la vida no es una batalla. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación que estamos viviendo y desde esa aceptación ver qué podemos hacer para estar lo mejor posible dentro de esa enfermedad o de esa situación. Pero no luchar contra la enfermedad, sino aceptarla y aliarme con ella y ver qué puedo hacer, cómo puedo vivir mejor lo que me está pasando. También la creencia de que somos seres físicamente finitos, tenemos un inicio como cuerpos y como aquí en la vida tenemos un inicio y un final. Y cuanto mejor entendamos esto y nos concienciemos, menos sufrimiento nos va a aportar después cuando llegue la muerte, menos sufrimiento nos va a aportar el concepto de la muerte. Es importante cerrar círculos, no dejar cosas o circunstancias a medias o mal terminadas. Y una de las tareas o de las bases que promueve la terapia Gestalt es el cierre de ciclos, cerrar capítulos de tu vida, no dejar abiertas situaciones, despedidas, cierres de relaciones anteriores de mala manera. Esto podemos adoptarlo a cualquier momento de nuestra vida, pero cuando una persona está próxima al proceso de la muerte, es bueno que vaya cerrando esos capítulos en su vida, que vaya despidiéndose de sus seres queridos, lugares, objetos. También es bueno agradecer y aceptar nuestra existencia, reconciliarse con uno mismo, con una misma, con las personas o situaciones con las que no estás bien, intentar reconciliarte al máximo de lo posible con esas relaciones que a lo mejor han sido difíciles, con esas personas con las que has tenido dificultades, intentar reconciliarte al máximo, cerrar esos episodios y permítete dejar una huella en el corazón de otros cuando ya no estés, que el recuerdo sea grato, sea de agradecimiento
También es importante aceptar cómo ha sido tu vida, da igual qué tipo de experiencias hemos tenido, sentirnos orgullosos de todo lo que hemos conseguido, de lo que hemos creado, de lo que dejamos aquí, de las decisiones que hemos tomado y de lo que hayamos podido aportar a los demás. Y no mirar como fracaso los errores que hayamos podido tener, sino mirarlos como un aprendizaje a lo largo de tu vida. Y para eso es bueno no lamentar lo que no hemos logrado hacer, lo que no hemos conseguido, ni los sueños que no hemos podido alcanzar. Es importante, y siempre recalco con mis pacientes, mantener la ilusión hasta el último momento de la vida. No importa la edad que tengamos, mantener la motivación y la ilusión es importante, por tanto siempre se nos va a quedar algo por hacer cuando llegue el momento de irnos. No entrar en lamentaciones, sino agradecer y poder valorar todo aquello que sí has hecho, que sí has llegado a conseguir y a tener. También expresar el amor que sientes a tu familia, amigos, compañeros. No tener vergüenza cuando está cerca ese momento, ni temor en decir te quiero a tu familia, a tus amigos. No temer que se malinterpreten esas palabras. Cuando dices, pues lo que más me gusta de ti es tal o cual cosa, o me encanta como eres, o me siento mal por aquella vez que no nos entendimos. Hablar desde el corazón en esa manera, en esa situación de ir cerrando círculos. Es importante. Todos estos consejos que te he estado dando, estas sugerencias, aunque el tema de hoy es la muerte y cómo encararla de forma positiva, de forma que sea un tránsito lo más agradable y en paz posible, pero todos estos consejos también van encaminados a que puedas tener una vida mejor con unas emociones más saludables. Pueden formar parte de tu vivir día a día. Puedes acostumbrarte a cerrar esos ciclos, esas quizás capítulos de tu vida que se han quedado abiertos, relaciones con personas que quizá no has tenido unas palabras de despedida o de cierre. Es importante que esto que te sugiero para, hablando de la muerte, también lo puedas incorporar en tu día a día, porque te van a enriquecer y te harán mejor persona y te van a ayudar a cambiar, a tener una actitud más positiva en tu experiencia vital. Esto es todo por hoy. Te espero en el siguiente capítulo y si te ha gustado, suscríbete para poder seguir escuchándome. Muchas gracias.